A los 14 años, mis padres dejaron de alimentarme y me exigieron que pagara la renta. Documenté todo en secreto. Luego llamé a Protección Infantil y destruí sus vidas. Hola, Reddit. Escribo esto porque sé que ahora mismo hay algún chico sentado solo en su habitación, cenando lo que encontró en la despensa, mientras escucha a sus padres reír en la sala con comida que pidieron solo para ellos. Y ese chico cree que eso es normal. Que así funcionan las cosas en su casa. Que no vale la pena decir nada. No lo es. Y no, tampoco es algo que tengas que aceptar para siempre. Si mantienes la cabeza fría y juegas a largo plazo, si documentas, si observas, si no reaccionas cuando ellos esperan que reacciones, la verdad termina saliendo. Y cuando sale, no hay actuación que pueda sostenerse. Tengo 18 años ahora. Y si tuviera que resumir a mis padres en una sola habilidad compartida, sería esta: sabían aparentar que todo estaba bajo control. Mi papá trabajaba vendiendo dispositivos médicos. Ganaba buen dinero, tenía auto de la empresa y una cuenta de gastos que manejaba con demasiada comodidad, como si fuera una extensión de su propio bolsillo. Mi mamá llevaba años sin trabajar, pero eso nunca se notaba. Siempre tenía las uñas recién hechas, ropa nueva en oferta y esa costumbre de redecorar la casa cada temporada con cojines y adornos comprados en esas tiendas de artículos para el hogar donde todo parece elegante aunque sea barato. Desde afuera, éramos la típica familia sólida de clase media en un suburbio tranquilo a las afueras de Charlotte, Carolina del Norte. Todo se quebró la semana en que cumplí 14. Llegué de la escuela necesitando materiales para un proyecto de historia, cartulina, marcadores, lo normal. Mi mamá estaba recostada en el sofá, deslizando el dedo por el teléfono sin apartar la vista de la pantalla. A su alrededor había bolsas de compras de una tienda de descuentos, todavía medio abiertas, como si acabara de llegar. Le pregunté si podía llevarme a Walmart para comprar algunas cosas básicas. Ni siquiera levantó la cabeza. Ya eres lo suficientemente mayor para resolverlo tú solo, dijo. Según ellos, era momento de que aprendiera cómo funciona el mundo real. Luego vino el discurso, que niños de mi edad en otros países mantenían familias enteras, que los niños estadounidenses eran débiles porque los padres los consentían en lugar de forjar carácter. Un mes después dejaron de darme dinero para el almuerzo. Al principio pensé que era algo temporal. No lo era. Luego dejaron de comprarme útiles escolares. Después, ropa. Cada cosa desaparecía poco a poco, como si fuera una decisión administrativa más. El mensaje, sin embargo, era siempre el mismo: yo era un malcriado. Y no es que no hubiera dinero. Mi papá ganaba 6 cifras en un buen año. Salían a comer 3 o 4 veces por semana. La casa estaba llena de compras nuevas, pequeños lujos que aparecían sin explicación. El dinero existía. Simplemente decidieron que no iba a gastarse en mí. Así que hice lo único que podía hacer: me adapté. Conseguí trabajos ocasionales. Lavaba autos por $10. Limpiaba canaletas por 20. Aprendí a preparar ramen de 6 maneras distintas y descubrí que la gasolinera en la ruta 4 vendía los sándwiches del día anterior a $1 después de las 8 de la noche. Me compré unos zapatos usados en una tienda de donaciones del barrio. Eran los únicos que podía pagar. Entrar a 8º grado con zapatillas desgastadas de liquidación, mientras tu madre conduce un Lexus alquilado, hace algo en tu cabeza que no se borra fácilmente. Te enseña muy rápido cuál es tu lugar en la jerarquía de tu propia casa. Un día de octubre le pedí un bolígrafo extra a una maestra porque no tenía uno que funcionara. Me miró con esa mezcla de sorpresa y lástima que los adultos intentan disimular. Esa mirada dolió más que el hambre. Nunca volví a pedirle nada a un profesor. A mi papá, en cambio, le encantaba interpretar el papel de padre ejemplar cuando había público. En las barbacoas del vecindario me daba palmadas en el hombro y presumía de que me estaba enseñando el valor del dinero, como si todo fuera parte de un plan brillante y no de una decisión calculada. Le dijo a su amigo Fabián que el problema de los niños de hoy era que los padres les daban todo, y que él estaba criando a un hombre, no a un dependiente. Ese discurso solía darlo mientras sostenía una bebida elegante y cara, de esas que compras más por apariencia que por necesidad, al lado de una nevera portátil llena de cortes de carne importados para la parrillada. Había logrado convencer a todo el vecindario de que era el padre del año. Y si alguien se atrevía a cuestionar esa imagen, simplemente dejaba de ser parte del círculo. Así de simple funcionaba todo: o aplaudías o quedabas fuera. Pero lo que terminó de abrirme los ojos fue el Día de Acción de Gracias de ese año. Ellos fueron los anfitriones. Mi mamá gastó $300 en un banquete que habría alimentado a 20 personas, pavo, jamón glaseado, 4 pasteles distintos. Sé la cifra exacta porque vi el recibo de Costco sobre la encimera y lo memoricé. Me senté en esa mesa y entendí algo mientras comía. Esa era la primera comida completa que me daban en semanas. Podían gastar lo que fuera necesario para verse bien frente a otros.
Pero alimentar a su propio hijo un martes cualquiera, eso era problema mío. Esa noche fue cuando empecé a tomar notas. Nada sofisticado, solo un cuaderno barato comprado en una tienda de descuento. Comencé a escribir fechas. Anotaba lo que compraban para ellos y lo que dejaban de comprar para mí. Registraba cada conversación en la que repetían que ya era hora de hacerme cargo de mis propios gastos, como si cubrir lo básico fuera un privilegio y no una responsabilidad suya. No sabía todavía qué haría con todo eso, pero sabía que algún día la distancia entre lo que aparentaban ser y lo que realmente eran iba a importar. Y cuando ese día llegara, tendría pruebas. Hubo una noche, unas 3 semanas después de que todo empezó, en la que estaba sentado en la cocina comiendo arroz blanco, ya casi a las 10. Era lo único que había para mí. Mi mamá entró por un vaso de agua. Se quedó apoyada en el mostrador unos segundos, mirándome sin decir nada. No era una mirada dura. Era algo más difícil de descifrar. Luego abrió el refrigerador, sacó el pollo que había sobrado de la cena y dejó el recipiente frente a mí. No explicó nada. No se disculpó. No hizo un comentario. Solo lo dejó ahí y volvió a su habitación. Mi papá nunca se enteró. Y eso fue lo que más me confundió. Porque significaba que ella sabía lo que estaba pasando. Sabía que no era normal. Sabía que estaba mal. Y aún así, al día siguiente, todo seguía igual. Como si solo necesitara aliviar su conciencia de vez en cuando, lo justo para poder continuar. A los 15 ya tenía un trabajo estable en un taller de reparación de motores pequeños, cerca del parque industrial junto a la autopista 51. Empecé barriendo pisos y organizando cajas de piezas después de la escuela. Me gané la confianza del dueño y en pocos meses, ya hacía trabajos reales bajo su supervisión. El dueño no hacía muchas preguntas personales, pero notaba las cosas. Notaba que la mayoría de los días llegaba con hambre y empezó a dejar una caja de barras de granola y botellas de agua en el cuarto trasero, sin decir nada. Notaba que mi ropa me quedaba cada vez más ajustada porque estaba creciendo y no reemplazaba nada. Un día dejó, sin nota alguna, una bolsa con ropa que ya no le quedaba a su sobrino sobre mi banco de trabajo. Al principio me pagaba en efectivo. Cuando cumplí 16 y obtuve mi permiso laboral, empezó a pagarme con cheque. $12 la hora. 15 horas a la semana durante el ciclo escolar. Más en verano. No era una fortuna. Pero era mío. Y cada dólar lo gané con grasa bajo las uñas. Guardé cada recibo. Cada cheque iba a una carpeta que escondía dentro del forro de mi mochila. Abrí una cuenta corriente en una cooperativa de crédito al otro lado de la ciudad, no en el banco que usaban mis padres, usando mi identificación escolar y una copia de mi certificado de nacimiento que encontré en un archivador cuando ellos estaban fuera. La cooperativa tenía un programa juvenil que solo requería una identificación válida y un depósito mínimo de $10. La cuenta estaba únicamente a mi nombre. Configuré el depósito directo desde el taller y nunca lo mencioné en casa. Mi vecino Gerard se convirtió en el otro punto de apoyo en mi vida durante ese tiempo. Era un contratista eléctrico retirado, ya en sus 60, es militar, de esos hombres que no hablan mucho pero observan todo. Notó que yo salía de casa antes de que amaneciera y regresaba cuando ya estaba oscuro. Nunca me interrogó ni hizo comentarios incómodos. Simplemente miraba y entendía más de lo que decía. Un sábado se acercó mientras yo estaba en la entrada, intentando arreglar la cadena de mi bicicleta. No empezó con preguntas ni con consejos. Solo dejó una bolsa del supermercado en el suelo, a mi lado. Sin discurso. Sin lástima. Sin convertirlo en un momento incómodo. Dentro había pan, fiambres, manzanas y barras de proteína. Comida sencilla, práctica, pensada para alguien que la necesitaba. Estuve a punto de venirme abajo ahí mismo, en la entrada de la casa. Pero me contuve. No lloré. No dije nada. Eso era lo que había aprendido a hacer, aguantar. Cuando mis padres empezaron a revisar mi habitación sin avisar, Gerard fue quien me ofreció guardar mis herramientas y mis documentos importantes en su cobertizo. Ahí entendí que esto ya no era simple descuido. Ya no era indiferencia. Se había vuelto algo activo. Un miércoles llegué del trabajo y encontré a mi papá sentado en la mesa de la cocina con mi cuaderno de presupuesto abierto frente a él. Había revisado mi escritorio. Había encontrado mis registros. Quería saber por qué tenía más de $2.000 ahorrados. Golpeaba el cuaderno con los dedos como si estuviera presentando una prueba en un juicio. $2.000. Has estado acumulando dinero mientras esta familia se desangra. Le dije que la mayor parte se iba en cosas escolares y en pases de autobús. No me insultes. ¿Dónde está el resto? Le sostuve la mirada y no respondí. No podía probar nada, porque mis ahorros reales ya no estaban ahí. Ya los había movido a una cooperativa de crédito. Desde ese día, cada documento importante terminó en la casa de Gerard. Y si tuve que confiar en un vecino porque mi propia casa había dejado de ser un lugar seguro.
Gerard me dio una caja fuerte pequeña que tenía en su garaje. Ahí guardé mis cheques, mis registros de presupuesto, capturas de pantalla de los gastos que hacía mi familia en la cuenta familiar de Amazon, todo lo que demostraba el contraste. También tomé fotos de los pedidos de comida a domicilio acumulándose en la basura de la cocina, mientras mi espacio en el refrigerador se reducía a medio frasco de mantequilla de maní y unas rebanadas de queso procesado a punto de echarse a perder. Al mismo tiempo, empecé a hacer pequeñas reparaciones de electrónicos por mi cuenta, cambiaba pantallas rotas, arreglaba puertos de carga dañados para chicos de la escuela. No era mucho dinero de golpe, pero todo contaba. Y todo quedaba registrado. $10 por cambiar una pantalla. 15 por arreglar un puerto de carga. No era mucho, pero sumaba unos $100 al mes que mis padres no sabían que existían. Cada dólar iba directo a mi cuenta en la cooperativa de crédito. La escuela, mientras tanto, era otro desgaste. Mis calificaciones se desplomaron porque estaba funcionando en piloto automático, sin energía. Trabajaba hasta las 9, llegaba a casa, hacía tareas hasta medianoche y luego me levantaba a las 6 arrastrándome fuera de la cama. Reprobé un examen de matemáticas por primera vez en mi vida. Después reprobé otro. Mi profesor de taller, exmilitar, notó que me quedaba dormido en clase y me llamó aparte. Has perdido casi 4 kilos desde septiembre. Se te nota en la cara. ¿Qué está pasando en casa? Le di una versión incompleta. No presionó por más. Empezó a dejarme usar el aula durante los periodos libres para ponerme al día con tareas atrasadas y me conectó con el programa gratuito de tutorías de la escuela. También comenzó a observarme con una atención que se sentía protectora, no invasiva, revisaba mi asistencia, estaba pendiente de mi peso, anotaba cosas en sus propios registros. Mientras tanto, mis padres perfeccionaban su imagen pública como si fuera un deporte competitivo. Iglesia cada domingo, sentados en la primera fila, siempre con la ropa combinando como si fueran una postal familiar. Mi papá incluso se unió a la junta de la Asociación de Vecinos del Barrio, el grupo que organiza las reglas y decisiones de la urbanización. Mi mamá hacía voluntariado en la feria del libro de la escuela y luego lo publicaba en Facebook como si estuviera salvando al mundo. Desde afuera, parecían padres ejemplares. Mientras tanto, yo cenaba arroz con salsa picante 3 noches por semana. Por esa época cometí un error que me salió caro. Dejé mi teléfono desbloqueado sobre el mostrador mientras estaba en el baño. Mi mamá vio un mensaje de mi jefe sobre mi próximo horario. En el texto aparecía mi tarifa por hora y una estimación de cuánto estaba ganando al mes. Esa misma noche se lo contó a mi papá. Me sentaron en la mesa de la cocina y me dijeron que, ya que estaba ganando dinero de adulto, tenía que empezar a comportarme como un miembro adulto del hogar. Querían $400 al mes. Yo tenía 16 años. Mi papá incluso redactó un documento en su laptop. Lo imprimió en papel blanco, con un encabezado en negrita que decía, Acuerdo de contribución al hogar. $400 mensuales, más una parte proporcional de los servicios. Pago inmediato. Línea de firma al final y fecha. Me lo extendió junto con un bolígrafo como si fuera un contrato empresarial legítimo, y no un hombre adulto presionando a su propio hijo. Pero lo que más me golpeó no fue eso. Como mi mamá había visto el mensaje de mi jefe, también se enteró de que yo estaba reparando teléfonos por mi cuenta para ganar un dinero extra. Y no lo mantuvo en secreto. Días después, mi mamá empezó a comentarlo con otras personas. Decía que ese negocio no era apropiado para un chico de 16 años, que no debía estar manejando dinero por mi cuenta y que alguien tenía que supervisarme. En cuestión de días, el rumor se regó y poco a poco, algunos chicos de la escuela dejaron de traerme sus celulares. Perdí casi la mitad de ese ingreso adicional de la noche a la mañana. Hice las cuentas mientras ellos me miraban. Entre el taller y lo poco que quedaba del trabajo extra, ganaba unos $600 en un buen mes, después de impuestos. 400 en renta más servicios me dejarían menos de 150 para comida, ropa, útiles escolares y todo lo demás que mis padres habían dejado de cubrir años atrás. Simplemente no era posible. Les dije que necesitaba unos días para pensarlo. Mi papá dejó caer el bolígrafo con fuerza. ¿Unos días? Los hombres de verdad no necesitan días para ayudar a su propia familia. La voz de mi mamá se quebró. Te hemos dado todo y ni siquiera puedes hacer esto por nosotros. Acaban de remodelar el baño, respondí. Cabezal de ducha tipo lluvia. Azulejos nuevos. No están pasando necesidad. Eso los dejó en silencio el tiempo suficiente para que pudiera ir a mi habitación y cerrar la puerta con llave. Esa noche llamé a mi jefe. Escuchó sin interrumpirme. Esa era su forma de hacerlo, dejar que uno hablara hasta vaciarlo todo. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos y luego dijo: Hijo, lo que necesitas no es un mecánico que te dé consejos, necesitas a un abogado que conozca la ley. No lo dijo para lavarse las manos. Lo dijo porque sabía que esto ya no era un problema que pudiera arreglarse con trabajo duro o buena voluntad. Esa frase lo cambió todo.
Al día siguiente, después de clases, fui a la biblioteca pública del centro y usé una de sus computadoras para buscar ayuda legal en el condado. Llamé a 3 números distintos. En uno me mandaron directo al buzón de voz, en otro, a un menú automatizado interminable que nunca llevaba a una persona real. El tercero estaba desconectado. El cuarto número me conectó con una recepcionista que dijo que los menores no podían solicitar servicios sin un padre o tutor presente, y colgó antes de que pudiera explicarme. Casi me rendí ahí mismo. Pero al día siguiente volví a intentarlo. Llamé al mismo número, pedí hablar con un supervisor, me transfirieron 2 veces, esperé 40 minutos en línea y finalmente, logré hablar con una mujer de la Oficina de Asistencia Legal del condado. Era directa, aguda y sonaba completamente desbordada por una carga de casos que podría llenar un almacén. Me hizo preguntas concretas, mi edad, el estado donde vivíamos, qué estaban proporcionando mis padres y qué no. Cuando le describí el contrato de renta, su tono cambió. Me explicó lo básico. En Carolina del Norte, los padres tienen la obligación legal de proporcionar comida, vivienda, ropa y atención médica hasta los 18 años. No pueden cobrar renta a un chico de 16. Me dijo que siguiera documentando todo y que redactaría una carta formal recordándoles sus obligaciones legales. También fue honesta, tenía docenas de casos activos y no podía convertirse en mi abogada personal. Habría periodos en los que no estaría disponible. Tenía que ser realista con eso. La carta llegó por correo certificado 4 días después. Yo no estaba en casa cuando la entregaron, pero en cuanto crucé la puerta supe que algo no estaba bien. El ambiente se sentía pesado, distinto. Mi papá estaba sentado en la mesa de la cocina, con la carta abierta frente a él. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa y los nudillos blancos de la tensión. Mi mamá estaba detrás, con los brazos cruzados y los ojos enrojecidos. Mi papá no gritó. Y eso fue peor. Habló con una voz baja, contenida. Metiste a un abogado en nuestra familia. No respondí. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Mi mamá añadió que ahora la gente se enteraría y pensarían que eran malos padres. Me quedé de pie, todavía con la mochila puesta. Sostuve la mirada de mi papá hasta que fue él quien la apartó primero. Después caminé a mi habitación sin decir nada. Durante 2 horas los escuché discutir a través de las paredes, culpándose mutuamente por haber dejado que la situación llegara tan lejos. El contrato de renta desapareció del mostrador sin que nadie dijera nada. Pero aquello no era el final. Era apenas el comienzo. En menos de una semana, mi papá instaló un candado con llave en la despensa. Solo él y mi mamá tenían acceso. El refrigerador seguía abierto, pero empezaron a comprar principalmente ingredientes crudos que requerían cosas guardadas bajo llave para poder cocinarse. Camarones congelados no sirven de mucho cuando no puedes acceder al aceite, a los condimentos o al arroz. La comida estaba en la casa. Solo que no era utilizable para mí. Y si alguien preguntaba, podían señalar un refrigerador lleno. Comenzaron a vigilar mi horario como halcones. Mi mamá empezó a llamar al taller para verificar mis horas de trabajo. Fingía ser una madre preocupada por su hijo responsable. Mi jefe le siguió la corriente las primeras veces, pero después de la tercera llamada me llamó aparte. Tu mamá volvió a llamar, me dijo. Quería saber si trabajaste el sábado y cuánto ganaste. Le respondí a tu madre que solo habías barrido pisos un par de horas. Y ahí mi jefe me miró con seriedad y me dijo, está buscando algo. Ten cuidado. Asentí y le agradecí. En casa, mi habitación empezó a ser revisada al menos 2 veces por semana. Lo supe porque comencé a dejar pequeñas señales, un cabello atravesando un cajón, un bolígrafo colocado en un ángulo exacto. Siempre aparecían movidos. Luego mi papá dejó de pagar el seguro médico familiar. Me enteré en la enfermería de la escuela, cuando intentaron atenderme por una tos que no se me quitaba y no pudieron procesar la visita porque el seguro estaba inactivo. Esa misma semana, alguien cortó los neumáticos de mi bicicleta mientras estaba en el taller durante la noche. Las cámaras de seguridad captaron una figura, pero la imagen era demasiado oscura para identificar a la persona. Reemplazar los neumáticos me costó $60, dinero que necesitaba para comida. Intenté contactar a mi asesor legal por el tema del seguro. Durante 3 días seguidos solo obtuve el buzón de voz. Al 4.º día finalmente respondió. Había estado en la corte toda la semana con otro caso. Envió otra carta formal y 9 días después, mis padres restablecieron el seguro. Pero esos 3 días de silencio, justo cuando más necesitaba ayuda, casi me quebraron. Fue la primera vez que entendí que nadie iba a aparecer exactamente cuando yo lo necesitara. Gerard, mi vecino, me llevó al taller todas las mañanas durante 2 semanas mientras mi bicicleta estaba fuera de servicio. Pero Gerard también tenía su propia carga. Su esposa estaba en un centro de cuidados por demencia, y algunas semanas apenas lograba sostenerse emocionalmente. Había días en que me dejaba en el taller y podía notar que había estado llorando.
Empecé a caminar los casi 5 kilómetros hasta el trabajo cuando lo veía demasiado afectado, incluso si eso significaba llegar tarde. En esas caminatas, paraba en una gasolinera, y el empleado empezó a deslizarme un sándwich extra de vez en cuando, sin decir nada. Aún así, el golpe más duro llegó un viernes. Cuando entré a la casa, supe que algo estaba mal. Mi habitación estaba revuelta otra vez, cajones abiertos, papeles movidos, la cama deshecha. Esta vez habían encontrado algo importante. Mi papá estaba sentado en la mesa de la cocina. Frente a él, sobre la madera, estaba el disco duro donde yo guardaba copias de toda mi documentación. Levantó la vista cuando me vio. «Estás guardando archivos sobre tus propios padres». Su voz era fría y molesta, haciéndome saber que yo era el problema. «Son proyectos escolares», respondí, intentando mantener la calma. Se inclinó hacia adelante. «No me mientas. Leí cada archivo que hay aquí. Vas a borrar todo esta noche», continuó. «Si no, me quedo con tu teléfono y tu laptop. Y no lo recuperarás hasta que recuerdes quién paga el techo sobre tu cabeza». No esperó respuesta. Extendió la mano y se llevó todo. Mi teléfono, mi laptop, desaparecieron durante 2 semanas completas. Lo que él no sabía era que lo verdaderamente importante ya estaba respaldado en la nube y también guardado fuera de la casa, en un lugar seguro. Pero perdí casi 3 semanas de documentos recientes que todavía no había alcanzado a transferir. Y eso sí dolió. Ese fue mi error. Me había relajado y me costó evidencia real. Después de eso, hacía respaldos diarios usando las computadoras de la biblioteca. Aún así, ese vacío en mi línea de tiempo me molestó durante meses. Poco tiempo después, mi papá fue despedido. No fue un recorte de personal. Fue un despido con causa. La razón tenía que ver con reportes de gastos falsificados. Básicamente, había presentado cuentas infladas para recibir más dinero del que realmente había gastado. Y, siendo honesto, eso encajaba con alguien que llevaba años aparentando un nivel de vida que no podía sostener. De un día para otro, el único ingreso fijo en la casa pasó a ser el trabajo de medio tiempo de mi mamá en una tienda. Pero la hipoteca estaba calculada para 2 sueldos completos. Mi papá gastó sus ahorros en apenas 6 semanas. Lo sé porque un día mi mamá dejó un estado de cuenta bancario olvidado en la impresora. Yo fotografié cada página antes de devolverlo a su lugar. Durante ese tiempo, algo cambió en ella. Estaba más callada, más distante. Una mañana la encontré sentada en la mesa de la cocina, mirando al vacío. Cuando se dio cuenta de que yo estaba allí, dijo en voz baja: «Esto no era lo que yo quería». No parecía que me lo estuviera diciendo a mí. Sonaba más como si se lo estuviera confesando a sí misma. Luego se levantó, preparó café y siguió con el día como si nada hubiera pasado. Pero yo sí lo escuché. Y lo archivé. Una tarde, mi papá apareció en el taller. No avisó. Simplemente entró. Pasó junto a mi jefe sin saludar y caminó directo hasta el área donde yo estaba trabajando en un auto. «Ahora te crees muy hombre», me dijo. «¿Ganando dinero y ocultándole cosas a tu propio padre?» No levanté la mirada. Seguí trabajando con las manos dentro del motor. Él alzó la voz. «Estoy allá afuera rompiéndome la espalda para mantener un techo sobre tu cabeza, y tú aquí jugando a ser mecánico como si no nos debieras nada. Eres un parásito». Había 2 clientes cerca. Una mujer incluso tenía el teléfono en la mano, como si estuviera lista para grabar. Mi jefe intervino y se puso entre los dos. «Tiene que irse. Ahora mismo». «Tengo todo el derecho de estar aquí», respondió mi papá. Mi jefe no retrocedió. «Tiene derecho a salir por esa puerta antes de que llame a la policía. Usted decide». Hubo unos segundos de tensión. Finalmente, mi papá se dio la vuelta, pero antes de irse pateó mi caja de herramientas. Las herramientas salieron disparadas y quedaron tiradas por todo el piso del taller. Esa misma tarde, mi jefe presentó un reporte policial por lo ocurrido. La campaña de difamación empezó la semana siguiente. Mi papá comenzó a decir en la iglesia que yo era un chico problemático, que estaba siendo manipulado por malas influencias. Mi mamá respaldaba esa versión en público. Siempre lo hacía, aunque en privado pareciera tener dudas. A algunas personas les funcionó. Algunos vecinos dejaron de saludarme. Pero mi profesor del taller sí notó que algo no estaba bien. Vio que estaba bajando de peso, que tenía ojeras, que mi aspecto no coincidía con la imagen perfecta que mis padres mostraban ante todos. Empezó a notar lo que observaba y decidió reportarlo por los canales oficiales, como exige la ley cuando un docente sospecha que un menor podría estar en una situación complicada. 2 días después, una trabajadora social me llamó al celular. Sonaba agotada, como alguien que llevaba demasiados casos al mismo tiempo. Yo era solo uno más en su lista. Programó una visita domiciliaria para esa misma semana y me pidió que tuviera lista cualquier documentación que quisiera mostrar. Luego añadió que, por protocolo, debía avisar también a mis padres. Ahí entendí que ya no era algo privado.
pero no podía hacer mucho más. Esa semana me dediqué a organizar todo. Reuní cada foto, cada recibo, cada captura de pantalla y cada nota con fecha. Lo coloqué en un archivador de 3 anillos, ordenado por fecha para que se entendiera claramente la secuencia de los hechos. Ni siquiera pude imprimir todo lo que tenía guardado. La impresora de la biblioteca estuvo fuera de servicio varios días, así que terminé en una tienda de envíos y copias, de esas que también imprimen documentos, gastando $18 de mi propio dinero para sacar pruebas de que mis padres no me estaban alimentando. Mientras tanto, mis padres prepararon la casa como si fuera una exhibición inmobiliaria. Limpieza profunda en cada habitación. Refrigerador completamente abastecido. El candado de la despensa desapareció. Mi papá se puso una camisa abotonada y usó su voz de vendedor. Y siendo honesto, la primera visita no salió muy bien para mí. La trabajadora social vio una casa limpia, un refrigerador lleno y 2 padres actuando con absoluta naturalidad. Señaló los agujeros de tornillo donde había estado el candado de la despensa. Mi papá ni siquiera dudó. Tuvimos un problema de roedores la primavera pasada, dijo con total calma. Unas ardillas entraron por el ático y llegaron hasta la despensa. La sellamos, pero quedaron esos agujeros. He querido arreglarlos. Ella lo anotó en su libreta sin insistir ni hacer más preguntas. Luego mis padres empezaron a mencionar detalles sobre mi horario escolar. Lo suficiente para sonar convincentes, pero con pequeños errores que demostraban que en realidad no sabían bien cómo eran mis días. Al final, la trabajadora social dijo que el caso seguiría abierto y que volvería en 3 semanas. Sin embargo, su tono dejaba claro que solo estaba cumpliendo con el procedimiento antes de pasar al siguiente caso. Cuando se fue, caminé hasta el cobertizo de mi vecino Gerard y descargué la rabia golpeando el banco de trabajo hasta que me sangraron los nudillos. 3 años guardando pruebas, anotando todo, y al final el sistema vio una cocina limpia y prácticamente se encogió de hombros. Gerard me encontró unos 20 minutos después. Me vendó la mano sin decir nada y luego murmuró: una visita no cierra un caso. Tú lo sabes. Tenía razón. Pero esa noche no se sentía así. Después de la visita, mis padres mantuvieron la fachada durante unos 10 días. La casa se sentía más tranquila, más correcta, pero fue solo temporal. El candado no volvió a la despensa, pero mi mamá empezó a comprar alimentos a los que yo soy alérgico y luego decía que se le había olvidado, como si fuera un simple descuido. Mi papá retomó sus interrogatorios nocturnos sobre cuánto estaba ganando, exactamente donde los había dejado antes. No podían evitarlo. El control era su manera de funcionar. Mientras tanto, yo seguía revisando las finanzas familiares a través de los estados de cuenta que mi mamá seguía dejando en la impresora sin darse cuenta. La deuda de las tarjetas de crédito estaba aumentando rápido. Los cheques de desempleo de mi papá apenas alcanzaban para cubrir los pagos mínimos. Si seguían así, en 4 meses, como mucho, dejarían de pagar la hipoteca. Pero eran demasiado orgullosos para admitirlo. Por esa misma época, también empecé a contactar a algunos familiares de forma discreta. Le envié un mensaje largo a un primo explicándole lo que realmente estaba pasando. Me llamó 1 hora después. No sé, hermano, tu papá parece bastante normal en las reuniones familiares. ¿Seguro que no estás exagerando un poco? Eso dolió. Aún así, dijo que estaría atento. Solo necesitaba a alguien que, al menos, hubiera escuchado mi versión. Mi mamá mostró otra grieta en su armadura poco después. Una noche yo estaba haciendo tarea en la mesa cuando ella entró a la cocina por un vaso de agua. Se quedó de pie unos segundos, como si estuviera pensando si hablar o no. Luego dijo en voz baja: tu padre no siempre fue así. No respondí. No sé en qué momento cambió, añadió. Y se fue a dormir. No fue una disculpa. No fue una solución. Pero fue algo real. Algo humano. Una pequeña fisura en años de silencio y complicidad. La segunda visita de la trabajadora social ocurrió un martes, sin aviso. Mi papá estaba en una entrevista de trabajo. Mi mamá había llamado diciendo que estaba enferma. Cuando la trabajadora social llegó, encontró a mi madre en pijama a las 2 de la tarde. El refrigerador estaba casi vacío. La despensa, otra vez, sin nada. Y la puerta de mi habitación ya no estaba. Mi papá la había quitado el fin de semana anterior como castigo por mi inactitud. Sin puerta significaba sin privacidad. Sin poder cambiarme sin quedar expuesto al pasillo. La trabajadora social miró las bisagras vacías. ¿Dónde está la puerta de su hijo? Mi mamá titubeó. Mi esposo la quitó porque estaba dañada, iba a arreglarla. ¿Cuándo?, preguntó la trabajadora. La semana pasada, creo. ¿Y la despensa? La última vez estaba llena. No hemos ido al supermercado. Esta vez la trabajadora social no debatió. No discutió. Solo tomó fotografías, la puerta arrancada, la despensa vacía, el refrigerador casi sin comida. No había actuación preparada. No había escenario limpio para impresionar. Solo la verdad.
Me llamó más tarde. Su tono era distinto. Más firme. Dijo que la situación estaba escalando. Y esa noche fue la peor. Mi papá llegó a casa y mi mamá le contó lo de la visita. Yo estaba en mi habitación, sin puerta, escuchando cómo el silencio se convertía en gritos en cuestión de segundos. Salió al pasillo furioso. La cara roja. Las venas marcadas en el cuello. Tú hiciste esto. Trajiste al gobierno a mi casa. No respondí. El segundo en que cumplas 18, todo lo que tengas va directo al césped. Estás muerto para mí. Lo miré sin reaccionar. El silencio era lo único que él no sabía controlar. De repente agarró mi silla de escritorio y la lanzó contra la pared. El golpe abrió un agujero en el yeso. El polvo quedó flotando en el aire. Se quedó allí, respirando con dificultad, mirando el daño. Y por un instante, apenas un segundo, su expresión cambió. Como si pudiera verse desde afuera. Como si entendiera lo que acababa de hacer. Luego se fue de la casa, dio un portazo y no volvió en horas. A la mañana siguiente llevé a Gerard, mi vecino, a ver la pared agrietada. La fotografió con fecha y hora visibles. Esta vez, nada quedaría sin registrar. Logré comunicarme con mi contacto de asistencia legal. Por una vez, devolvió la llamada el mismo día y me dijo que presentara un reporte policial. El oficial que tomó mi declaración era joven y claramente incómodo, pero hizo el informe. 3 días después, mis padres hicieron su último intento. Mi papá se acercó con un nuevo acuerdo. Esta vez el tono era más suave. No hablaba de renta. Solo pedía una contribución voluntaria de $200 al mes para comida. Su voz era calmada. Demasiado calmada. Como si hubiera practicado el discurso. Mi mamá estaba detrás de él. No asentía. No lo apoyaba. Solo permanecía allí, con los brazos cruzados y la mirada baja. Entonces saqué mi propio documento. Eran 3 páginas. La mayor parte la redacté yo, usando una plantilla que me había facilitado mi contacto legal antes de volver a quedar saturada con otros casos. El documento enumeraba todo lo que había pasado en los últimos 3 años. Privación de comida, la despensa con candado, la cancelación del seguro médico, el acoso en mi trabajo, la destrucción de mi propiedad. También establecía condiciones claras. Ellos debían proporcionar todo el apoyo que la ley exigía, sin condiciones ni represalias. Mis ingresos serían exclusivamente míos. Y cualquier incumplimiento sería reportado de inmediato. Mi papá leyó la primera página y su expresión cambió varias veces: incredulidad, enojo, cálculo. Mi mamá empezó a llorar. No era un llanto fingido. Era profundo, con las manos temblando y la respiración entrecortada. Mi papá empujó el documento hacia mí. Prefiero perder la casa antes que dejar que mi propio hijo me imponga reglas. Mi mamá lo miró. Y en ese momento todas esas pequeñas grietas que yo había visto durante meses, el pollo que me dejó una noche, el esto no era lo que quería, el tu padre no siempre fue así, finalmente se abrieron por completo. Su voz fue baja, pero firme. Fírmalo. ¿Ahora estás de su lado?, preguntó él. Estoy del lado donde no lo perdemos todo porque tú no sabes parar. Hizo una pausa. He visto cómo esto se ha ido cayendo durante 3 años. Mira dónde estamos. Firma el papel. La cocina quedó en silencio. Mi papá la observó como si no la reconociera. Luego tomó el bolígrafo. Firmó. Mi mamá también. Yo fotografié cada página en ese mismo instante y envié copias a mi contacto legal y a Gerard antes de que salieran de la cocina. Después me fui a mi habitación y me senté en la cama mirando el agujero en la pared. El polvo de yeso seguía en la alfombra. No lo limpié. Quería que estuviera ahí. La pared era real. El agujero era real. Y ese documento firmado era lo más real que había existido en esa casa en años. La gente cree que la venganza es un momento dramático. Un portazo. Una frase final que lo cambia todo. No lo es. La verdadera venganza es un sistema. Es paciencia. Es dejar que el comportamiento de alguien se convierta en la prueba que lo termina atrapando. Mis padres firmaron ese acuerdo en diciembre. Para marzo, ya tenía 3 meses de cumplimiento documentado, y también 3 meses de nuevas grietas demostrando que no podían cambiar. El control y la obsesión por la imagen pública estaban demasiado arraigados en ellos. La búsqueda de empleo de mi papá no funcionó. Su antiguo empleador había registrado su salida con causa, y en el mundo de las ventas de dispositivos médicos todos se conocen. Terminó aceptando un turno nocturno en un almacén, ganando apenas 1/3 de lo que antes ganaba. Las visitas mensuales de la trabajadora social continuaron. Cada mes debían presentar recibos de supermercado. Cada mes se verificaba que el seguro médico estuviera activo. Cada mes yo añadía más documentos a mi carpeta. Incluso mis reportes escolares pasaron a formar parte del seguimiento obligatorio. Todo estaba siendo observado. Y esta vez, ya no podían fingir. El punto de quiebre llegó en abril. Mi papá empezó a violar los términos con movimientos pequeños, técnicamente negables.
Redirigió las facturas del hogar a un apartado postal para que yo no pudiera rastrear los gastos. Hizo que mi mamá comprara los comestibles más baratos posibles, de modo que mi acceso a comida cumplía el acuerdo, mientras la calidad caía a algo apenas comestible. Y lanzó una campaña para destruir mi reputación con la familia extendida. Me enteré por mi primo, que me llamó sonando agitado. Oye, tu papá llamó a mi mamá anoche. ¿Qué dijo exactamente? Le está diciendo a todos que estás teniendo un colapso o algo. ¿Qué estás inventando historias sobre ellos para llamar la atención? Que metiste a protección infantil por nada y que algún vecino te está manipulando. También llamó a la abuela. Te dejó un mensaje de voz, ¿verdad? Lo había hecho. En el mensaje, mi abuela decía que estaba rezando para que yo recibiera la ayuda que necesitaba. Ese mensaje rompió algo en mí que ni siquiera sabía que seguía intacto. Ya no era solo negligencia. Estaba cortando cada conexión familiar que yo tenía, como un ataque preventivo contra la verdad. Ahí fue cuando tracé la línea. Llamé a mi contacto de ayuda legal y le dije que quería llevar el caso a la corte familiar. Ella fue sincera conmigo. No podía representarme personalmente, pero me puso en contacto con un abogado especializado en derecho familiar que aceptaba casos gratuitos, pro bono, a través de la Asociación de Abogados del Condado. El proceso no fue inmediato. Pasaron 2 semanas y tuve que hacer 3 entrevistas antes de que un abogado aceptara tomar mi caso. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Cuando finalmente se presentó la demanda formal ante la corte, se activó una investigación oficial. Mis padres tuvieron que entregar documentos financieros, explicar cómo manejaban mis gastos y presentar un plan de crianza. También tuvieron que dar nombres de personas que pudieran hablar bien de ellos, referencias de carácter. Incluyeron amigos de la iglesia y personas de la asociación de vecinos, la JOA. Lo que no esperaban era que esas personas recibirían llamadas de un investigador designado por la corte. De pronto, la imagen privada que habían construido durante años empezó a ser examinada por alguien con autoridad legal, alguien que podía exigir documentos y hacer preguntas bajo registro oficial. Y fueron las propias referencias de mi papá las que empezaron a perjudicarlo. 3 personas distintas dijeron, por separado, que él les había contado que yo tenía problemas mentales o que era inestable. El investigador comparó eso con mis registros escolares, ningún problema disciplinario, notas en mejora constante y cartas de recomendación de mi profesor del taller. La diferencia entre lo que mi papá decía y lo que mostraban los documentos era demasiado grande. El investigador lo registró como posible manipulación deliberada. Mi mamá intentó colaborar para verse mejor, pero cometió un error grave. Durante su entrevista, ella misma mencionó el contrato de renta, llamándolo un simple malentendido. No sabía que el investigador ya tenía una copia del documento. Cuando le mostraron el contrato real, que exigía $400 mensuales a un chico de 16 años, admitió que mi papá lo había redactado. Admitió que ella había permitido cosas que no debía. Y reconoció que la situación en casa había sido peor de lo que cualquiera sabía. Ese momento rompió definitivamente la unidad entre ellos. En junio, el juez de la corte familiar revisó absolutamente todo. Mi carpeta completa. Las fotografías. Las cartas. Los reportes policiales. Los registros de protección infantil. El informe final del investigador. Después de revisar todo, el juez tomó decisiones claras. Ordenó que ambos asistieran a clases obligatorias de crianza. Impuso supervisión continua de protección infantil durante 12 meses. También asignó a una persona independiente, nombrada por la corte, cuya única responsabilidad era asegurarse de que yo estuviera bien. Y emitió un dictamen formal de negligencia financiera hacia un menor. Eso quedó registrado oficialmente en su historial con servicios familiares. Mi papá tuvo que sentarse en esa sala y escuchar a un juez llamarlo padre negligente, mientras un taquígrafo registraba cada palabra para el expediente. Mi mamá estaba sentada a su lado, con las manos en el regazo. Ninguno me miró. Después de eso, su vida social empezó a desmoronarse. Algunos amigos de la iglesia dejaron de saludarlos. En el supermercado, algunas personas cruzaban la calle al verlos. La asociación de vecinos removió a mi papá de la junta. Con el ingreso reducido y el historial manchado, la hipoteca se volvió imposible de sostener. En agosto pusieron la casa en venta. Aceptaron venderla con pérdidas para evitar que el banco la embargara. La casa que durante años usaron como escenario de su familia perfecta se vendió por $20,000 menos de lo que debían. Se mudaron a un apartamento pequeño de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Y yo me mudé con ellos. No porque quisiera, sino porque todavía era menor de edad. Legalmente tenía que seguir viviendo bajo su techo hasta cumplir los 18. Pero la verdad es que ya no me importaba lo que les pasara. La casa, el prestigio perdido, las explicaciones que tendrían que dar, nada de eso me movía por dentro. Yo estaba enfocado en otra cosa. En trabajar. En ahorrar. En prepararme. Sabía que en cuanto cumpliera los 18 me iría.
No con rabia, no haciendo escándalo. Simplemente me iría. Ellos estaban intentando reconstruir lo que habían perdido. Yo estaba construyendo algo completamente distinto. Mi salida. Y cada día en ese apartamento no era una derrota. Era una cuenta regresiva. Pero lo que realmente terminó de destruir su reputación no fue la decisión del juez. Fue algo mucho más simple. Un domingo de julio aparecieron en una fiesta vecinal a la que no estaban invitados, y decidieron presentarse de todos modos. Mi papá se acercó al grupo de padres que estaban reunidos alrededor de la parrilla. Intentó comportarse como siempre. Contó un par de chistes. Sonrió. Actuó como si nada hubiera pasado. Fabián, uno de los amigos más cercanos de mi papá en el vecindario, estaba ahí. La esposa de Fabián había sido entrevistada durante la investigación judicial. Fabián no hizo ninguna escena. No levantó la voz. No lo enfrentó. Solo miró a mi papá por un momento, luego apartó la mirada y siguió hablando con otra persona, como si él no estuviera allí. Mi papá extendió la mano para saludar a alguien, pero nadie se la estrechó. Se quedó unos segundos con la mano en el aire, esperando. Después soltó una risa incómoda. Una risa forzada. De esas que suenan fuera de lugar cuando nadie más está riendo. Entonces otro vecino dijo, con un tono tranquilo pero frío: «Oye, ¿todo bien en casa estos días?». No fue una pregunta sincera. Fue una afirmación disfrazada. Todos sabían. Mi papá empezó a hablar de privacidad, de que los asuntos familiares no se discuten en público. Pero ya nadie lo estaba escuchando. Varias personas giraron el cuerpo, cambiaron de conversación o simplemente dejaron de responderle. Nadie gritó. Nadie lo humilló. Nadie hizo un espectáculo. Simplemente dejaron de incluirlo. Como si ya no perteneciera ahí. Mi mamá observó unos minutos como él intentaba entrar en conversaciones que ya no se abrían para él. Finalmente le tocó el brazo y le dijo algo en voz baja. Se fueron caminando juntos. A veces el rechazo más silencioso es el que más duele. Con el tiempo, mi primo cambió de postura cuando la decisión de la corte empezó a llegar al resto de la familia. Me llamó y me dijo que varios parientes habían admitido, entre ellos, que habían creído la versión de mi papá sin escuchar la mía. Algunos se sintieron avergonzados. Pero no fue solo vergüenza. Fue distancia. Poco a poco dejaron de llamarlos. Dejaron de invitarlos a reuniones. Dejaron de defenderlos cuando alguien mencionaba lo que había pasado. Ya no los respaldaban. Ya no querían verse asociados con ellos. Mi abuela nunca me llamó para disculparse. Pero dejó de hablar con mi papá por completo. Y eso, viniendo de ella, decía más que cualquier conversación. La confrontación final ocurrió en septiembre. Yo tenía 17 años. Había sido aceptado en un programa de inscripción dual en el colegio comunitario. En el taller me dieron más responsabilidades. Gerard me ayudó a abrir una cuenta de ahorro para la universidad. Ya tenía más de $4.000 guardados. La mayoría ganados trabajando. Una parte proveniente de los arreglos electrónicos que retomé. Mi profesor del taller me escribió una carta de recomendación. Mi vida estaba avanzando. Una noche estaba en la mesa de la cocina haciendo tarea cuando mi papá se sentó frente a mí. Se veía agotado. Más viejo. Como si hubiera envejecido 10 años en pocos meses. Mi mamá se quedó de pie detrás de él, cerca de la puerta. Él se aclaró la garganta, como si hubiera practicado lo que iba a decir. Las cosas se salieron de control, dijo. Creo que todos podemos estar de acuerdo en eso. No levanté la vista. Las familias pasan por momentos difíciles, continuó. Pero permanecen unidas. Eso es lo que significa ser familia. Cerré el libro despacio. Lo miré directo a los ojos. Dejaste de alimentarme cuando tenía 14 años. Le pusiste candado a la despensa. Intentaste cobrarme renta. Fuiste a mi trabajo a gritarme. Le dijiste a la familia que yo estaba loco. Hice una pausa. Eso no fue un momento difícil. Fue una decisión. La tomaste todos los días durante 3 años. Estoy tratando de, balbuceó, antes de que lo interrumpiera. No he terminado, le dije. Respiré hondo. No te odio. El odio consume energía. Y no pienso gastar energía en ti. Pero tampoco me importan ya sus explicaciones. Nunca volveré a confiar en ti. Y cada decisión que tome a partir de ahora estará pensada para que nunca tenga que depender de ustedes para nada. Hice otra pausa. Voy a trabajar en mí. Voy a avanzar. Y cuando cumpla los 18 me voy a ir. No voy a hacer escándalo. No voy a pelear. Simplemente me iré. Lo miré sin parpadear. Y no voy a mirar atrás. No voy a extrañar esto. No después de todo lo que viví aquí. El silencio se hizo más pesado. Eso no es rabia, dije finalmente. Es simplemente cálculo por lo que viví. Mi papá no respondió. Mi mamá se secó las lágrimas en silencio. Ninguno discutió. No quedaba nada por discutir. Volví a abrir el libro y seguí con mi tarea. Ellos se fueron a la sala.
Escuché el televisor encenderse en volumen bajo. Un programa cualquiera que mi mamá solía ver. Sonidos normales. En una casa que no se había sentido normal en 3 años. Esa noche hubo silencio. No un silencio incómodo. No un silencio lleno de tensión. Un silencio definitivo. El tipo de silencio que llega cuando algo se rompe por completo. Y todos entienden que ya no tiene arreglo. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.